me llegaban propuestas así de cine súper comercial y sobre todo porque en La Mujer de Benjamín hacía un desnudo yo y entonces todo eso era así como el escándalo. Los actores por lo menos, o la gente que quiere ser actor ahorita, los jóvenes que quieran ser actores, tienen antes que ser lectores. Mientras más vasto sea el material de investigación y de pasión por un personaje, lo pones allí y vas y lo llevas al set. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Yo soy Gaby Mesa con Z, muy feliz de continuar en esta... No llevo la cuenta de qué temporada vamos, pero simplemente en el reinicio de temporada en este 2025, comenzando con grandes invitadas. Les recuerdo que si ustedes están viendo este podcast en el canal de YouTube, también pueden escucharlo en cualquier plataforma de podcast y por el contrario, si están escuchándolo, también lo pueden ver. Nos ayudan muchísimo dejando sus comentarios, también sus suscripciones para ampliar esta comunidad que ya llegó a los 100,000 seguidores el año pasado. Estamos bien felices celebrando y pues qué mejor manera de celebrar que con grandes invitados. Y cinéfilos, la invitada de hoy es una leyenda tanto enfrente como detrás de las pantallas de cine en México, ya que no hay duda de que el trabajo de Arcelia Ramírez revolucionó la industria nacional. Reconocida en festivales alrededor del mundo y con una trayectoria muy extensa, Arcelia es considerada una de las actrices que iniciaron la ola del nuevo cine mexicano, destacando su trabajo en Perfume de Violeta, Cilantro y Perejil, Como Agua para Chocolate y La Mujer de Benjamín. Pero comprometida con representar las diferentes facetas de la vida en México, Arcelia ha explorado con mucho éxito también el teatro y la televisión y ha sabido hacer evolucionar su carrera para empujar las barreras del cine en México con producciones como Verónica y La Civil, trabajo por el cual recibió una ovación de 8 minutos en Cannes. Próximamente veremos a Arcelia en la cinta Lluvia, un increíble experimento que busca explorar la Ciudad de México como nunca antes se ha hecho. Así que cinéfilos, hablemos de cine con Arcelia Ramírez. Bienvenida, Arcelia, qué placer tenerte en este podcast, la verdad me da mucha alegría. Muchas gracias, Gaby. Pues la honrada soy yo. Muchas gracias, muchas felicidades también por estos 100,000 seguidores. Qué linda, muchas gracias. Muchas felicidades porque se dice fácil, pero creo que tiene que ver con la seriedad de tu trabajo y con tu pasión por el cine, que pues es algo amable que compartimos, ¿no? Sí, no, qué lindo que lo digas. Compartir cada vez con más gentes. Y sobre todo porque es un podcast, podcast hay muchos, ¿no? Y también hay varios podcasts de cine. De hecho, yo estoy en otro podcast. Pero siento que este podcast en particular sí es muy de nicho porque sí nos metemos un poquito más como a las entrañas de, pues del actor, del director, de todo lo que tenga que ver con el quehacer cinematográfico, porque hay historias bien bonitas en el cine y creo que más allá de hablar de una película nada más, o analizarla, pues es ir de la mano del invitado a que nos haga un recorrido también como de su experiencia del cine, porque creo que como actriz, pues el cine no solo es una pasión, un hobby, un gusto, sino tu vida entera, ¿no? El cine... Ahora también la televisión lo ha sido. O me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu relación con el cine? ¿Cómo percibes tú como el cine, como este arte en tu vida? Pues mira, yo estudié actuación en el Centro Universitario de Teatro y vaya, en la escuela, pues... todo se concentraba en el teatro y era una escuela muy competitiva, una escuela muy rigurosa. Tenías que pues como que demostrar que tenías talento, ¿no? Okay. ¿Sabes? Nadie era una afirmación. Y muy rápidamente, me acuerdo muy bien que después de una clase en la que no me fue nada bien en la escuela, llegué a mi casa y me habló por teléfono Alejandro Caballero para para hacer un cortometraje con José Luis García Gras, que era en aquel entonces un súper director que acababa de hacer Knockout, que fue un súper éxito, artísticamente hablando. Y entonces llegué a esa entrevista para ese cortometraje y José Luis, después de que conversamos un ratito, estaba ahí todo el equipo del corto y dijo, señores, ella va a hacer el corto. Y dijeron, ¿que no le vamos a hacer un casting? Ajá. Y él dijo, no, de que actúe me encargo yo. Todo esto para decirte que lo que a mí me pasó con el cine fue que me relajé.
porque no dependía de mí. Él dijo, de que actúe, me encargo yo, ¿sabes? Y yo creo que la relajación para la actuación es fundamental. Cosa que nos costaba trabajo en la escuela de teatro, porque estábamos todos tensos de sí podré, no podré, ay, el maestro, el juicio de los maestros o de la... ¿sabes? Una hiperatención, ¿no? Exacto. Una hiperconciencia de todo. Exacto. Y acá, pues lo que pasó fue que me relajé y accedí a todas las escenas que eran escenas difíciles, dramáticas, algunas muy duras, porque era como un cortometraje que tenía que ver como con la desintegración familiar, se llamaba El último tren. Y entonces, con un repartazo, me acuerdo que estaba Gina Moretti, Carlos Cardán y Montserrat Ontiveros, no sé, ¿sabes qué? Creo que esa primera experiencia, Nacho Ortiz era el guionista, que es un poeta del cine mexicano, es el co-guionista de La mujer de Benjamín, que después nos encontraríamos en ese proyecto. Pero todo esto para decirte que fue un muy afortunado primer paso. E inmediatamente después, Busi Cortés era mi maestra de apreciación cinematográfica en el CUT. Y un día, saliendo de clase, me dijo así, directamente, sin preámbulos, Arcelia, quiero que seas mi Romelia en la película que voy a hacer, que se llama El secreto de Romelia. Quiero que seas el personaje principal de mi película. Y entonces, pues también fue una película que abrió brecha, porque Busi Cortés fue pues de las primeras mujeres, o si no la primera mujer que filmó en este periodo contemporáneo del cine mexicano. Era muy raro ver una mujer como digo, todavía cada vez menos, pero en ese entonces todavía más. En aquel entonces creo que era la novena, contando a todas las directoras que habían filmado en la época de oro, que eran contadas con las manos, sí. Con los dedos de las manos. Entonces, Busi fue como la primera que abrió también este espacio de la creación del proyecto Óperas Primas del CCC, que sigue hasta la fecha, y que pues hizo una película súper, ¿sabes? Como femenina, con una estética muy bella, con grandes paisajes, personajes que, bueno, eran personajes de Rosario Castellanos, de un cuento que se llama El viudo Román. Y eran personajes que en Rosario Castellanos eran muy cuadrados y así, pero que a la hora de abordarlos cinematográficamente, Busi y yo, creo que últimamente me he dado cuenta que, bueno, revisando, porque Busi Cortés acaba de morir hace poco, por desgracia, y revisando todas esas entrevistas que nos han hecho, me di cuenta ya se me había olvidado, que ella decía mucho que a la hora de, que llevamos al set y en el papel, en el guión, era una Romelia, y cuando ya estaba yo allí en el set, vestida con ese vestuario así tan acartonado, bueno, divino, precioso, de época. Más teatral. Exacto, no sé, sí, quizá más teatral, diría no tanto, pero sí, pues otro personaje. Y de repente yo me sentía ella sentía que yo estaba medio incómoda, y en un momento dado dijo, a ver, vamos a quitarle ese peinado, tráiganle un vestido así suelto. Y en ese momento, apareció el personaje que está en la película, que es, de hecho, el recuerdo de Dolores Beristain. El personaje de Romelia está dividido en todo el presente, que es Dolores Beristain, que es una mujer mayor, con su hija y sus nietas, que vienen al pueblo a recordar un poco el pasado y a recuperar lo que una herencia, no sé qué, porque se muere el viudo, en fin. Y yo soy todo lo que va recordando. Entonces, creo que es una película muy emotiva, con una música divina. Todo esto para decirte que es una película que no se veía en el cine, el cine mexicano. Con otra sensibilidad. En esa época. Exactamente. Y entonces ahí, pues,
irrumpieron las mujeres después de esto, ¿sabes? Empezó a filmar María Novaro, Dana Rothberg, Gita Shifter, empezó a Eva López Sánchez, es decir, empezó a instaurarse una nueva narrativa, una nueva mirada que pues ha evolucionado hasta ahora y hasta ahora pues hemos visto en las recientes ceremonias del premio Ariel, que casi todas las nominadas a mejor película son películas dirigidas por mujeres. Entonces, creo que fue, pues, ahí también fue una fortuna, pues, para mí. Pero bueno, después de esa como presentación en cine tan prematura, porque yo seguía en la escuela. ¿Qué edad tenías, Arcela, te acuerdas? Yo tenía 21. Eso está súper joven. Y en la escuela normalmente no nos dejaban trabajar, obviamente. Para que te enfocaras, ¿no? Exacto. La actuación. En la actualidad en el CUT no dejan que los alumnos trabajen, pero es como una regla. Pero como ella era nuestra maestra de apreciación cinematográfica, y además nos llamó como en paquete a Lumi Cavazos y a Lisa Owen, dos de mis compañeras de generación. Entonces fuimos las tres a hacer la película y por eso pues, nos dieron chance. Entonces, bueno, después ya también como nuestra escolaridad, la de mi generación, se alargó un poco porque hubo, pues estuvo muy atropellado administrativamente toda esa gestión, porque cambiaron a varios directores del CUT, en fin, hicimos una huelga, una cosa muy emocionante, pero que hizo que se alargara mi formación. Okay. Después tuve que pedir permiso para hacer La mujer de Benjamín, que fue otra de las siguientes películas que vinieron muy cerca, ¿sabes? Como que en ese momento aparecí en la pantalla grande y empezaron a venir propuestas de todo tipo, pero yo tuve a bien, pues, plantear una línea, ¿sabes? Como definir qué tipo de proyectos quería hacer y cuál era mi interés como actriz, ¿no? ¿Y cómo definirías esa línea? ¿Cuál era el tipo de proyectos? Digo, nosotros podemos verlo, ¿no? Y encontramos este común denominador, pero en ese momento, Arcelia, de 21 años, ¿cómo se veía ese panorama de este es el tipo de proyectos en el que quiero seguir invirtiendo como mi talento, mi tiempo? Pues básicamente eran proyectos de cine de autor. Okay. Eran proyectos que estaban haciendo realizadores súper interesantes, Carlos Carrera, Juan Antonio de la Riva, Marisa Sistach después, en fin, después ya llegó Arturo Ripstein y proyectos así súper desafiantes, etcétera, pero me llegaban propuestas así de cine súper comercial y sobre todo porque en La mujer de Benjamín hacía un desnudo yo y entonces todo eso era así como el escándalo. Bueno, no el escándalo, pero siempre me preguntaban, ay, ¿cómo? ¿Qué se siente? ¿O cómo? ¿Cuáles son las...? ¿Por qué? No sé qué. Y pues era, básicamente yo lo que decía era, pues el personaje está bañándose en una tina. No tengo ni... O sea, ¿por qué voy a tener un pudor en darle lógica a la situación del personaje? Digo, no se va a bañar vestida. Entonces, pero causaba mucho morbo todo eso. Y por supuesto... ¿Como los 80? 80, ¿no? Yo hice La mujer de Benjamín en el 90. En el 90 y El secreto de Romelia en el 88. Y no sé si fue primero Serpientes y escaleras. De hecho, la siguiente película de Busi, no sé si la hicimos antes o después de La mujer de Benjamín. Creo que después. Okay. Pero, en fin, como que con este desnudo me llegaban unas propuestas así de productores comerciales que yo salía de ahí indignada, así. Por supuesto que no lo decía. Le decía, no, fíjese que no puedo. Gracias, salía con el nudo en la garganta. Le hablaba a Busi Cortés justamente para decirle, Busi, me acaban de ofrecer esto. No, vente para acá, refiriéndose al CCC. Vente para acá, yo aquí te abrazo y te apoyo y no vas a hacer nada de eso. Okay. En fin, fue un momento muy, pues sí, muy emocionante porque pues es el momento de construir un camino definido y afortunadamente no he parado. Y en ese momento, Arcela, ¿te dio miedo que te empezaran a ofrecer esos proyectos y que te pudieran como llegar a encasillar en algo que tú no querías? Y de ser el caso, ¿cuál fue como tu contrarrespuesta
en el sentido de que tomaste un personaje para que reafirmara que tú estabas buscando otra cosa? Pues mira, por supuesto que empezaron a llegarme, vaya, en esta línea que yo tracé, Ajá. es decir, trabajando con autores, digamos, con directores, autores y proyectos padrísimos. Finalmente es como que en el cine mexicano, o bueno, no sé si también en otras latitudes pasa esto, pero sobre todo en México, como en aquel entonces no había tanto presupuesto, Ajá. Y a los directores les decían que sí, les apoyaban sus proyectos muy cerca del rodaje, con poco tiempo de preparación, y había que preparar tantas cosas, era en 35 milímetros, en fin, era todo había mucha tensión en ese proceso, entonces se daban poco tiempo como de analizar y de crear personajes. Entonces llamaban a actores que de entrada, quienes ellos eran, les daban al personaje, digamos. Ya por naturaleza. Por naturaleza. Ajá. Entonces, pues como yo, ya sabes, tenía, sobre todo cuando era joven, que no me daba cuenta, pero sí tenía como el rostro como dulce, ¿sabes? Como de, en fin, pues me llamaban siempre como para hacer personajes virtuosos, etcétera, hasta que llegó afortunadamente Marisa Sistach a mi vida. Y Marisa Sistach desde el principio me dijo, yo ya sé que tú eres muy espiritual y no sé, quién sabe qué tantas cosas me decía, pero quiero que hagas este personaje en mi próxima película. Y era, ¿cómo se llama? La película de Marisa que hice la primera vez que trabajé con Marisa fue en El Cometa. El Cometa. El Cometa. Y era un personaje que era una cantante de chotis. ¿Qué es el chotis? El chotis es como estos espectáculos teatrales en estas carpas, ¿sabes? Estas mujeres que bailaban todas sexys, canciones de doble sentido, claro. o canciones revolucionarias. Normalmente era para entretener a los revolucionarios, etcétera. Eran normalmente compañías de teatro itinerantes de un estado al otro, de un pueblo al otro, así. Entonces, y también había teatros de chotis establecidos en las ciudades, etcétera. Pero esta era una mujer, ya sabes, así toda, no femme fatal, pero más o menos. Sí. Entonces, simpaticona y así, nada que ver con lo que me habían... Entonces, Marisa me habló a las 6 de la mañana ese día, me dijo, soñé que tú hacías este personaje. Wow. Te voy a ser sincera, la persona que está, la actriz que estaba prevista, no lo va a hacer. Y yo quiero que lo hagas tú. Yo sé que tú eres muy espiritual, muy linda, tienes un rostro muy tierno y lo que sea, pero quiero que hagas esto. Ya te mandé por fax, acuérdate de esa época. Te mandé por fax la canción que tienes que cantar. Y si me dices que sí, Arcelia, tienes ensayo a las 10 de la mañana. Hoy. Ese mismo día. Exacto. Fui corriendo así, despertando al fax. Vi, oh no, ¿cómo voy a cantar esta canción? Ya sabes, cómo era... Perros y gatos de la capital, miau, miau, guau, guau. Ay, no, era fascinante, no sabes cómo disfruté ese personaje. Lo amé con pasión. Era un personaje cortito, ni siquiera, una película que protagonizaban Diego Luna, que estaban chiquititos, y Ana Claudia Talancón. Entonces, pues me entregué así a ese personaje y a partir de ahí... Me acuerdo que cuando terminamos el rodaje, Marisa me dijo, ya, Arcelia. Era una carpa, un escenario así de... Además, yo estaba estudiando teatro y amaba el teatro y hacía teatro. Entonces era como un homenaje al teatro, que era un poco, cuenta, lo que se narraba con estos personajes era que el teatro se quedaba como en un segundo plano porque irrumpía el cine. De eso se trataba un poco la película. Qué interesante. Entonces era en ese momento de época... En donde principios del siglo pasado, en donde empezaba el cine en México. Y entonces yo me acuerdo que ese día que estaba, era una
un escenario así precioso y hacíamos la coreografía 1000 veces y por un lado y por el otro y tal protección y tal otra y hasta que Marisa dijo, ya lo tengo por todos lados, ya, Arcelia se acabó, no sé qué. Yo, no te hace falta algún ángulo, no, ya está todo, ya, perfecto. Ay, no. Y me puse llore y llore porque no me quería bajar de ahí. No querías renunciar al personaje. Exacto, en lo que sí les dije a todos que no me dijeran Arcelia, que me dijeran Cordelia. Y entonces todos entraron en el juego. Era una cosa de juego, ¿eh? No era así, de esta postura así de los actores de Lee Strasberg, que por favor no me digan por mi nombre y se llevaban el personaje a la casa. No. Era un juego, pero era un juego que yo me súper creí porque al final no podía bajarme de la carpita. En fin, todo esto desemboca en una complicidad maravillosa con Marisa, en donde lo que siguió fue que me llamó para hacer una película que finalmente no dirigió ella porque se enfermó, que fue Cilantro y Perejil. Y que íbamos a ser un actor de teatro increíble con quien hice finalmente después La Civil, que se llama Álvaro Guerrero, que es uno de mis actores favoritos en la vida, y con quien había hecho teatro, por supuesto. Hicimos esa película, preparamos esa película y Marisa se enfermó. Pero claro, era una película que yo tenía como 25, 26 años y era hija de unos niños ya grandes, como de 10, 12. Entonces, mamá. Sí. Entonces era así como poco probable que si no hubiera sido Marisa quien me llamara, nadie hubiera pensado en mí para ti, porque estabas muy joven. Exactamente. Entonces, empecé, ya finalmente no se hace la película con Marisa. Yo digo, el productor me dice, Arcelia, pues vamos a abrir casting otra vez y pues lo siento. No te preocupes, yo era del equipo de Marisa, nada. Yo sabía muy bien que era pues no un miscast, pero sí un cast un poco forzado. Entonces, pues ya me fui y un día me llaman y me dicen, bueno, Arcelia, ahora ya el personaje lo va a hacer Demián Bichir, pero ¿qué crees? El director, que era Rafael Montero, quiere hacerte un casting. Yo le dije, ok. ¿Y cuál escena? Pues la del mercado. Cuando dicen al mismo tiempo, ¿cómo estás? Ya sabes, que se separan y se encuentran en el mercado y voltean al mismo tiempo y se dicen, bueno, ¿cómo estás? Así yo me sabía la película de memoria. Estábamos a una semana de empezar. Dije, bueno, fui muy preparada, todo bien. Y ese casting fue mágico. Demián Bichir y yo volteamos exactamente al mismo lugar, en el mismo momento. No había manera de prevenir esto. Era una conexión, una energía. Así, en cuanto volteamos y nos dimos cuenta que lo habíamos hecho exactamente en el mismo momento, la sangre, ya sabes, así se me enchinó la piel. Y ya seguimos la escena, no sé cuánto. Se acabó el casting y yo dije, bueno, ya nosotros te llamamos, no sé qué. Rafa tenía una sonrisota en la boca y cuando salí del casting dije, yo creo que yo voy a hacer esta película. Oh, wow. Y 2 días después me llaman y me dicen, Arcelia, el papel es tuyo. Pero claro, entonces allí empezó también que yo venía, cuando hice Cilantro y Perejil, venía de un proyecto de teatro muy intenso con Juan Carlos Colombo, que era la guía de turistas de Boto Strauss, un autor alemán increíble, tremendo, profundo, desgarrador, tremendo. Una obra que dirigía Luis de Tavira, que había sido mi maestro en la escuela y que en ese momento teníamos también una colaboración muy intensa. Entonces yo venía como muy, con muchas armas, no para explorar la comedia, que Cilantro y Perejil era una comedia, sino como actriz. Sentía como una fortaleza quizá que no tenía antes, ¿sabes? Como que uno va también adquiriendo esta seguridad en ti. Normalmente los actores somos muy inseguros, pero yo venía como muy, muy fuerte y pues todo pasó muy bien con Cilantro y Perejil. Y después con Marisa hicimos Perfume de Violetas, que ahí es donde Marisa me dice, yo sé que tú todo el mundo piensa que eres la Candy de Heréndira, pero yo creo que eres la abuela desalmada. Así que ya sabes, parafraseando la novela de la Candy de Heréndira y su abuela desalmada. Entonces me llamó para hacer ese personaje, que hicimos una investigación muy ardua en Santo Domingo.
me dijo, Arcelia, quiero que des un curso de actuación. Yo también seguía joven, y nunca había dado clases. Y me dijo, quiero que des ese curso porque yo quiero que tú seas la mamá de una de las chicas. Eran 2 chicas que se peleaban a muerte por un perfume, que era una nota roja, no había guión. Hicimos esa investigación, dimos ese curso con Clarisa Maleiros, me acuerdo, y con ella misma, con Marisa. Y entonces, de ahí, todo ese material lo recogió Pepe Will y salió este maravilloso guión de Perfume de Violetas. Hicimos esa película en donde me tuve que caracterizar prácticamente. Tuve que engordar un poco. Hicimos un trabajo de campo en donde yo atendía una zapatería y me fui a atender la zapatería, y entonces descubrimos un montón de cosas que pasan, que si te duelen los pies, todo eso. Empezamos a llenar con miles de detalles la ficción, y fue una película muy poderosa, muy tremenda. Entonces, estoy muy contenta de saber que hay mucha gente, por ejemplo, ahorita que yo ya estoy grande, me dice gente pues como de la generación siguiente, ay, esa película la vi en la secundaria, ¿sabes? Como que, y yo creo que sigue siendo material. Actualmente. Sí, actualmente sigue siendo, porque además no ha envejecido. Hace poco la remasterizaron, me invitaron a la Cineteca a hablar de ella y yo acabé con un nudo en la garganta grande, que no me dejaba hablar. Dije, ¿cómo voy a empezar a hablar con toda esta gente? Porque me chocó, o sea, ¿sabes? Me impresionó mucho la película, porque después de 15 años de no verla nunca más, o sea, mientras la estrenábamos, pues la veía no sé qué, después un poco más. Y luego ya una pausa larga. Una pausa larga de 15 años. 15 años. Y la vi en pantalla grande, remasterizada, wow, impecable, magnífica, y entró, pero así, ¿sabes? De la manera más violenta a mi ser. Y yo creo que es una película muy importante. ¿Es de tus proyectos favoritos, Perfume de Violetas? Pues yo creo que de los que sí están ahí, como los grandes desafíos, y que pasó todo muy bien. Ok, y antes de que nos gane el tiempo, Arcelia, vamos a brincar un poquito en los años hacia la actualidad, porque tienes próximamente muchos proyectos súper interesantes, pero uno de los que los trae aquí también el día de hoy es Lluvia, y me gustaría que nos platicaras un poco de esta película. Pues mira, Lluvia es una película que dirige Rodrigo García Sáiz, con quien yo había trabajado hace muchos años. Él estaba en un proyecto creo que si no me equivoco, de Carlos García Gras, como segundo asistente de dirección. Okay. Y allí los segundos asistentes de dirección son los que se encargan de estar al pendiente de que los actores lleguen al set, de prevenirlos, de decirles ya no te tienes que cambiar a tal o cual vestuario, vas a hacer tal y tal escena. Entonces es una relación muy cercana. Sí, muy cercana. Y hicimos un clic magnífico, nos llevamos súper bien y dijimos que algún día trabajaríamos juntos. Él se dedicó a la publicidad, que es un grandísimo publicista, muy exitoso, y de pronto, junto a Paula Markovich, que es una cineasta extraordinaria, que hizo, entre otras, la gran película El Premio, hace mucho. ¿El Premio? Sí. Y creo que sí se llama El Premio. Bueno, finalmente, ya luego lo checamos. Pero Paula Markovich, que es además una guionista magnífica y asesora muchos proyectos, es muy generosa además, muy brillante, muy lúcida, fantástica. Todas las gentes que trabajan sus guiones con ella me dicen que son procesos maravillosos. Entonces eso pasó con esta película. No sé si es de ella el guión y él... No. Creo que la idea es de Rodrigo y ella lo retomó. En fin, el caso es que, bueno, lo colaboró con él, no sé exactamente bien, ahorita lo pierdo de vista, pero algo así. El caso es de que es una historia en donde son 6 historias que se entrelazan en la Ciudad de México en un día de lluvia, que pues los días de lluvia, no sé, se pone uno un poco melancólico, vulnerable, ya sabes, es como... Sí, te provoca un estado de ánimo diferente. Exactamente. Entonces, son personajes que viven en esta
rueda del hámster de todos los días, ¿no? En una cotidianidad ahí. Una rutina. En una rutina, y de pronto a todos les pasa un acontecimiento inesperado y, ¿sabes? Extraordinario, luminoso, que los hace confrontarse a quiénes son. Wow. Entonces, es una película muy interesante que también da como un crisol de la Ciudad de México, ¿no? En atmósfera. Es una película de atmósferas también, de cinematografía, de lenguaje cinematográfico, que fue complicado de hacer porque teníamos que estar bajo la lluvia. Como ¿no? lo hicieron todos, siempre estaba recreado, me imagino, ¿no? La lluvia. Sí, sí. Complicado filmar con lluvia Sí. o crear lluvia, iluminar la lluvia, todo. Exactamente. Se pusieron un reto bastante interesante ahí. Exacto. Digo, mi personaje empieza bajo la lluvia y llega al interior, pero hay partes en donde está en el interior, pero en general todos los personajes son así, pues en algún momento están expuestos a la lluvia. Exacto, a este elemento que es un elemento un poco purificador también, un elemento que limpia, que hace que las cosas caigan por su peso, en fin. Entonces todos esos elementos están ahí y hay pues una película como muy, muy valiosa, muy atractiva, con un repartazo, ¿no? Que es entre los muchos personajes, muchos actores que participan. Está Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Mauricio Isaac, está Cristian Ferrer, está Karina Gidi, está Tiare Escanda, está Morgana Love, en fin, un reparto. Wow. Sí, padrísimo. Entonces, José Meléndez también, Marta Claudia Moreno, en fin, creo que se juntó un equipo fantástico y pues se estrena muy pronto, el 30 de enero. Ok. En todas las salas, y pues esperemos que el público se sienta atraído para verla en pantalla grande, que yo creo que es ahí donde se tiene que ver el cine, definitivamente. Sí, 100%, de acuerdo. Oye, Arcelia, y con toda esta experiencia que tienes con tantas directoras, directores, productores, guionistas, ¿cuál es tu mentalidad al llegar a un nuevo set? ¿Cuál es la forma en la que tú, digamos, la apertura que tienes, o quizá ya tienes ciertos aprendizajes que dices, ya sé cómo aplicar mi trabajo los primeros días del set, o hay una apertura distinta dependiendo del proyecto? ¿Cuál es como esta dinámica que tú tienes cada vez que llegas a un nuevo set o a un nuevo proyecto? Bueno, normalmente hay un trabajo previo, hay conversaciones con el director, que eso es de las cosas que a mí más me entusiasman, ¿no? Como este diálogo. Esta primera entrada a la historia, ¿no? Al proyecto. Sí, este intercambio, esta confrontación, que no necesariamente tiene que ser ¿sabes? Es como que confrontas tu propia idea del guión, ¿no? Okay. Lo que tú piensas del guión. Piensas, intuyes de lo que se tratan los temas, etcétera, el personaje, quién es. Todas esas preguntas que te hiciste las confrontas con la concepción del director. A mí no me gusta trabajar por mi cuenta. O sea, no, por más que de pronto en el cine los directores le confían al director, a los actores su trabajo, ¿no? Dicen, bueno, ellos saben hacerlo, yo no les voy a montar aquí el personaje, ellos lo crean y vienen y lo verifican aquí. No, a mí me gusta este diálogo y esta conversación con el director, porque finalmente es su película y hay que entender qué es lo que él quiere, ¿no? Porque por más que uno, pues conforme vas teniendo experiencia, pues tienes más herramientas para saber leer. Bueno, que yo creo que todos los actores tienen que saber leer, pero saber leer, es decir, no nada más saber leer las palabras, sino leer una historia, ¿no? Más allá de lo que el tema, diálogo, sí, o sea, lo que está abajo de la punta del iceberg, ¿no? O sea, la intención del director. Exacto, lo que entraña lo que mueve realmente la historia de los personajes. ¿No? ¿De qué se trata? Por eso yo creo que todos los actores, ahora que es una actividad pues que está tan en peligro, ¿no? De extinción, esto de leer,
todos estos dispositivos electrónicos que tenemos, que nos está cada vez como determinando el cerebro para no poder concentrarte en una lectura más amplia. Yo creo que los actores, por lo menos, o la gente que quiere ser actor ahorita, los jóvenes que quieran ser actores, tienen antes que ser lectores. Pero bueno, No, me encanta esa postura. Sí, yo lo creo profundamente. Ok. Y entonces, volviendo a que conforme vas haciendo los personajes, vas teniendo más herramientas para saber leer un personaje. Necesariamente tienes que aterrizar en la visión del director, porque si no, pues haces tú tu peli, ¿no? O cada quien hace su peli. Que sí pasa y se nota en los proyectos cuando un actor está en un tono, otro actor parece que hicieron una tarea diferente cada uno, ¿no? Como que no hay una cohesión. Exacto. Cuando cada actor lo hace así como su propia tarea y no se siente como integrado. Exacto. Entonces, bueno, normalmente hay directores que sí se dan este tiempo de lectura, de que cada quien diga qué es lo que piensa y de que lleguemos a muchos acuerdos en relación a la historia y a los personajes y a su relación entre ellos. Y luego a la hora de verificar, vaya, uno tiene, pues entre más elementos eches al saco de al saco artístico, sí, herramientas, como de herramientas actorales, digamos, entre más eches ahí, mejor. Es decir, si tú necesitas ir y tu personaje atiende una zapatería, tienes que ir y tienes la necesidad de hacer este trabajo de campo, hay que hacerlo. Si esta personaje dice, yo siento que se parece a esta tía que tengo, y vas y la visitas y conversas con ella y absorbes todo lo posible para tu personaje, perfecto. Si le dices al director, ¿tienes algún material audiovisual? Sí, tienes que ver esta película y esta, ok. Si es un personaje que se dedica a los derechos humanos y tienes que leerte a no sé quién y a no sé quién, perfecto. ¿Sabes? Si tienes que leer, si tienes que ver películas, si tienes que escuchar música, porque luego también eso pasa, que hay que por ejemplo, en el teatro me pasa mucho que antes de ir a mi función o conforme voy memorizando mi personaje, voy oyendo música y acompañando esos procesos con música o música que aparece de repente, que si en el coche tenía ese disco ahí, bueno, cuando teníamos discos en el coche, sí. Y ya se queda, ¿sabes? Y te ponen, y entonces ya cada que voy a la función de teatro, voy escuchando ese track, ¿sabes? Okay. Ese soundtrack. Y así, pero de el material, mientras más vasto sea el material de investigación y de pasión por un personaje, lo pones allí y vas y lo llevas al set. Vaya, sin pensar conscientemente en esto, porque yo creo que también hay un proceso inconsciente que funciona 100%. Con todo esto. Entonces, te paras en el set y lo que va a ver es una persona que sabe qué está haciendo. Y eso te da lo que decíamos al principio, la relajación, que es fundamental. Y allí, ¡pum!, entra el estímulo del otro, entra la dirección, la dirección las indicaciones del director, entra ok, ¿dónde está mi cuadro? Sí, no me puedo salir de aquí. Entra todo, porque tienes que estar como tan al pendiente de tantas cosas cuando estás en un set. O, por ejemplo, entra el trabajo del director de arte, que ya para mí es poco a poco, con el trabajo cinematográfico, me he dado cuenta de lo fundamental que es el trabajo de dirección de arte y el trabajo del vestuario y del peinado y el maquillaje. Ahí empieza a construirse, ahí empieza la transfiguración, ahí empieza a aparecer alguien que no eres tú y que todos estamos en la misma sintonía todos saben quién es el personaje, que eso, por ejemplo, lo que me pasó ahora que tuve que hacer un personaje tan lejano a mí, que es en este proyecto que se llama Las Muertas, de Ibargüengoitia, que es la historia de las Poquianchis, y que, bueno, es un proyecto que se va a estrenar este año, apasionante, en donde yo hago a la mera Poquianchi, digamos. Wow. ¿No? ¿Ves? Con esta cara de dulzura que decía Marisa Sistache en algún... Bueno, cada vez menos, porque ya con la edad uno ya pierde un poco esa frescura del rostro. Pero sí es un personaje difícil, o sea, lejano a mí. Y entonces había que hacer una caracterización tremenda
en todos los sentidos, que si el peinado, que si las líneas de expresión, todo esto, ¿sabes? El volumen de mi cuerpo. Es una mujer rolliza, gruesa, tosca, mala persona. Una mujer escalofriante. ¿Sí te acuerdas de ese caso? De estas mujeres que hacían esta... De los 80s más o menos, de ¿no? los 60s. Más atrás. Sí, como entre los 30, las agarran en el 64. Y no, sí, más entonces atrás. son estas mujeres que tenían sus prostíbulos y que mataban. Bueno, las Poquianchis verdaderas seguramente sí eran unas asesinas seriales, pero Ibargüengoitia les limpia un poquito la cara y hace una novela muy, digamos, con un humor negro tremendo. Ibargüengoitia es de mis autores favoritos, que yo creo que también todos los que están escuchando este podcast tienen que acercarse a la literatura de Ibargüengoitia. Esperemos que con la salida de la serie la gente se acerque a su literatura, porque aunque vivió poco, Ibargüengoitia, que falleció, pues creo que como a los 50 y tantos, en un accidente de avión. Qué horror, qué trágico, qué triste. Pues aun cuando vivió poco, dejó un legado literario extraordinario. Voy a tomar nota, voy a leerlo. Sí, por favor. Ya me inspiré. Por favor. Increíble. Arcelia, creo que ya se nos acabó el tiempo. Ay, se me pasó muy rápido. Creo que nos queda como 3 horas más de plática. Me encantó escucharte, la pasión con la que hablas de tu oficio, de la gente con la que has trabajado es muy contagioso y se nota que tu madera de actriz está ahí con el fuego latiendo todo el tiempo. Entonces, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar aquí hablando de Cinecon. Y que regreses muy pronto también. Ay, sí. Yo creo que está bueno que nos quedemos así como a la mitad de algo. Sí, ¿no? Y luego retomamos con las Poquianchis. Con deseo, que nos quedemos con el deseo de repetir. De la parte 2. Sí, hagamos una parte 2. Trato hecho. Pronto, trato hecho. Gracias, venga, Arcelia. Cuando esté el estreno de las muertas, sí, que además Las Muertas. La dirige un grandísimo director, que lo digo desde antes de que me llamara a hacer este proyecto, que es uno de mis directores favoritos, Luis Estrada. Pues sí, es de Luis Estrada, siempre da de qué hablar. Exacto. Y yo creo que podemos platicar un montón de eso también. Voilà. Pero me encantaría que invites a la gente aquí a tu cámara que vean Lluvia, que es tu próximo estreno, y que estén pendientes también de cualquier proyecto que quieras anticiparles. Claro que sí. A todo el público de este podcast los invitamos a que no se pierdan el próximo estreno de Lluvia, que es este 30 de enero del 2025, que empieza. Feliz año para todos. Pero bueno, una de las actividades posibles, y yo creo que les va a dejar un magnífico sabor de boca, es ir al cine, a ver el cine en la pantalla grande, que es ahí donde se disfruta y donde hay una experiencia inmersiva para recibir ese material que te muestran los creadores, y en este caso Rodrigo García Sáez les ofrece Lluvia con un magnífico reparto, y es una película que espero disfruten mucho. Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias a toda la gente que vio, escuchó este podcast. Tenemos en sus comentarios. Y muchas gracias a Rafa y a Caro en la producción, a Beca Salas también de parte del equipo de Hablando de Cinecon, y a Fer, que nos acompaña, que hizo posible también esa entrevista. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.